Cuando se pactó el contrato social entre el Estado y el pueblo renunció a algunas libertades para que el Estado le garantizara el ejercicio de sus derechos y la protección como tal. El concepto de Estado de Derecho está fundamentado en que el Estado promulga unas normas por intermedio del legislativo y esas normas o esas reglas de convivencia se hacen obligatorias, de forzoso cumplimiento para todos los asociados. Pero para que sea eficiente, estas normas debe existir una herramienta que las haga cumplir, si es preciso, incluso por la fuerza. Las normas, sin un mecanismo de fuerza que las haga cumplir de forma obligatoria, no son nada. Esto le da al Estado una facultad, una potestad, lo que se denomina el ius puniendi. El ius puniendi es la posibilidad que tiene el Estado de ejercer la fuerza, llegado el caso, para hacer cumplir las normas. Todos estamos obligados a cumplir las normas, pero ese cumplimiento no es voluntario ni es opcional. Las normas se cumplen por voluntad propia o se cumplen por la fuerza del mismo Estado. Dentro de esta facultad del ius puniendi está alojado el derecho sancionatorio. Y el derecho sancionatorio se erige como un género del derecho como tal, un área total, que está compuesto por varias especies. Entre esas especies podemos reconocer al derecho disciplinario, al derecho penal, al derecho contravencional. Cuando hablo de derecho contravencional, son los sistemas de derecho que regulan la convivencia. Para poner un ejemplo más claro, las normas de tránsito y el sistema de derecho de tránsito. Cuando usted comete una infracción de tránsito, el agente lo detiene, le hace un informe o un comparendo o un memorial y ahí se inicia todo un trámite con características casi judiciales, donde usted puede ir ante la autoridad a renegar de esa decisión. Tiene la posibilidad de aportar pruebas y si es el caso, que lo exoneren. Todo ese proceso es un proceso contravencional. También está el proceso policivo, por normas de convivencia. Cuando usted se pone a escuchar música a alto volumen, a interrumpir a sus vecinos, ellos llaman a la policía. La policía llega y si es el caso, le inicia usted un proceso sancionatorio, donde usted tendrá que defenderse y si es declarado culpable, pues le aplicarán una sanción que en muchos sitios es de carácter económico. Eso es derecho contravencional. Pero también dentro de las especies del derecho sancionatorio podemos encontrar el sancionatorio administrativo. ¿Qué es el sancionatorio administrativo? Son los diferentes procesos que le sigue el Estado a usted para sancionarlo por cometer diferentes infracciones. Aquí podemos encontrar el derecho tributario, por ejemplo, cuando usted no paga sus impuestos, el Estado le inicia un proceso de cobro coactivo para que usted responda. Cuando usted realiza un fraude en servicios públicos, el Estado o la empresa de servicios públicos le inicia a usted un proceso sancionatorio. Así entonces, vemos diferentes manifestaciones del derecho sancionatorio con unos principios únicos, donde podemos encontrar los principios del derecho sancionatorio si no hay una área, así como el derecho penal, derecho civil, derecho laboral, que se llama derecho sancionatorio. Pues estos principios están alojados directamente en la constitución política de cada estado. Así las cosas, son principios de derecho sancionatorio, por ejemplo, el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la doble instancia, el derecho de presunción de inocencia, la prohibición del non bis in idem. El non bis in idem hace referencia a no hacer dobles juzgamientos, a que las personas no sean procesadas varias veces por la misma cosa. Y así
el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad. Todo eso lo encontramos directamente en la Constitución. Estos principios se irradian a las diferentes especies. De ahí que es normal que muchas personas que no tienen la preparación en derecho disciplinario afirmen que el derecho penal y el derecho disciplinario son cercanos, o incluso algunos digan que es lo mismo, o que el derecho disciplinario se originó en el derecho penal. ¿Y por qué lo dicen? Pues porque encuentran elementos similares. Pero la existencia de estos elementos no significa que uno se derive del otro. Y la explicación se encuentra sencillamente en que ambos tienen un mismo origen y por eso comparten reglas y principios. Entonces, hasta ahí ya creo que podemos definir lo que es derecho sancionatorio y lo que es de forma somera el derecho disciplinario. Antes de pasar a repasar más el tema de principios y reglas, hablemos, aunque creo que no es necesario, pero nunca sobra, de qué es el derecho disciplinario. Pues el derecho disciplinario, según la definición que yo doy en algunos de mis libros, es una herramienta estatal y ciudadana de control para garantizar el cumplimiento de las funciones por parte de las personas que están vinculadas al Estado. Entonces, por medio del derecho disciplinario, se garantiza de que la persona que está vinculada al Estado cumpla con sus funciones. ¿Por qué es una herramienta estatal? Pues es una herramienta estatal porque quien ejerce esta potestad es directamente el Estado y puede iniciar un trámite disciplinario incluso de oficio, sin que nadie le diga. El órgano de control encargado evidencia que un servidor público está cometiendo una irregularidad, pues le puede iniciar un proceso disciplinario para controlar. Porque es una herramienta ciudadana. En nuestra constitución política aquí en Colombia, y sé que está implícita en varias constituciones como la de México, la de Perú, la de Ecuador también la he observado, así por los lados, está en la de Brasil, está en la de Chile y está en la de Argentina. La posibilidad de que cualquier ciudadano que se entere de que un servidor público está cometiendo una irregularidad, lo denuncie. Y lo denuncie ante las autoridades disciplinarias. De esta forma, el ciudadano puede ejercer directamente la soberanía o el control sobre la actividad del Estado y sus funcionarios. Por eso, se dice que el derecho disciplinario es una herramienta que está en manos del Estado y del ciudadano. Hecha esta explicación, arranquemos con el tema de principios. Para que haya una mayor claridad, es necesario explicar, siempre que yo voy a iniciar una actividad de estas, presencial o se tienen los espacios, me gusta mucho conocer el perfil de los que están participando para asimismo direccionar el mensaje, porque no es lo mismo, y yo que soy conferencista y capacitador, ir a dar una clase a nivel de maestría que dar una clase a nivel de especialización, que dar una clase a nivel de pregrado o licenciatura, que hablarle a personas de la comunidad. A todos se les puede decir el mismo tema, pero no en los mismos términos. Lastimosamente, pues no se ha tenido el espacio para poderlos conocer. Sé que muchos de ustedes son profesionales en derecho, sé que muchos son funcionarios públicos y otros están al servicio de la policía. En ese entendido, yo voy a tratar de explicar, teniendo en cuenta esos conceptos, de que no todos son abogados, de que no todos entienden los términos jurídicos y de que en la labor diaria de muchos de ustedes están expuestos a la responsabilidad disciplinaria
y quieren aprender a manejarla para cuidarse y para divulgarla un poco. Lastimosamente no puedo conocer el perfil, pero doy por hecho que todos ustedes tienen esas características. Por eso, lo que les dije en un inicio, si necesitan que aclare algo o lo explique de forma distinta, con todo gusto lo hago. Solo díganme y repetimos lo que haya que repetir o lo explicamos desde otro punto de vista. Son principios. Las normas jurídicas, en su esencia, regulan temas, cualquier tema. Hay normas sobre todos los temas. En el sistema occidental que manejamos nosotros, manejamos un sistema o un método positivista. ¿Qué es un sistema positivista? Es aquel donde las reglas o las normas están escritas. Nosotros podemos encontrar así las leyes de forma escrita y las podemos consultar. Esas normas como tal están compuestas o elaboradas o estructuradas por dos componentes. Y esos dos componentes son los principios y las reglas. Si ustedes abordan cualquier norma de carácter penal, de carácter contravencional, civil, laboral, incluso van a tener la oportunidad de evidenciar en el principio que dice normas rectoras o principios. Expresamente lo dice. Y eso llega hasta cierto aparte. ¿Qué son los principios entonces y qué son las reglas? Pues es muy básico. Los principios que están al inicio de toda norma nos dicen cuál es el propósito de la norma como tal, cuáles son las bases o los fundamentos que va a tener esa norma. Más adelante encontramos el cómo aplicar la norma. Esas son reglas. Si examinamos más detenidamente, vamos a ver que las reglas desarrollan los principios. No existe entonces ninguna regla dentro de la norma que se aparte o desconozca los principios, por lo que podemos decir que los principios son más importantes que las reglas, de tal forma que en un sistema más avanzado podríamos tener una norma con solo principios, perfectamente, y de esos principios interpretar o derivar las reglas, como es el sistema del common law, utilizado especialmente en Inglaterra y que heredó el sistema anglosajón a algunos países como Estados Unidos, donde no existen unas reglas escritas, sino unos fundamentos o unos principios. Y con base en esos principios, entonces, se puede examinar cualquier tipo de situación. Hasta aquí, entonces, podemos decir o identificar que las normas están compuestas por principios y reglas, donde los principios orientan las reglas como tal. Hay dos tipos de principios, y estos principios son los principios explícitos y los principios implícitos. ¿Qué es un principio explícito? Un principio explícito, como su nombre lo indica, es el que está directamente en la norma y la norma dice que es un principio. Ustedes abren la norma y ahí dice principios, principio de buena fe, principio de presunción de inocencia, principio del derecho a la defensa, principio del debido proceso. Expresamente, sin necesidad de interpretaciones o de buscar en ninguna parte, la norma les está diciendo, esto es un principio. Con estos no hay problema porque los vamos a poder identificar con una simple lectura. Pasemos entonces a los principios implícitos. ¿Qué es un principio implícito?
Los principios implícitos son los que no están descritos en la norma, pero no por eso dejan de ser principios. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos de pronto en otra parte de la norma sin que diga que son principios. Los encontramos en la propia constitución política o en normatividad internacional. Por ejemplo, puede haber una norma que no contemple el principio o el derecho de presunción de inocencia. Y será que por no estar en la norma, entonces no se va a aplicar. Se aplica. Se aplica porque es un principio implícito. Está en la Constitución y se entiende que existe, así no está incorporado. El derecho a la defensa. Puede haber una norma que entre sus principios no contemple el derecho a la defensa, pero no por eso se puede desconocer, porque es un principio general del derecho y tiene un rango constitucional incluso, que por no estar ahí no significa que se vaya a desconocer. Para resumir este pedazo, entonces, podemos decir que los principios se dividen en dos partes: principios explícitos y principios implícitos. Sin importar la clasificación de los principios son importantes y están por encima de cualquier regla y se deben aplicar de forma preferencial. En este momento, para darles otro ejemplo de lo que son principios implícitos y explícitos, aquí en Colombia estamos en el tránsito o en el cambio del sistema general disciplinario. Los principios en la ley 734, que es nuestra ley que estamos manejando en este momento, pero la que va a ser reemplazada, están contemplados entre el artículo 1 y el artículo 21. El título de esta parte son principios rectores. Y cada uno de los artículos o componentes entre el 1 y el 21 tiene el título de principio. Por eso no nos queda ninguna duda que lo son. Sin embargo, por allá en el artículo 141, cuando se está describiendo el procedimiento, nos habla de el derecho o el fundamento de investigación integral. ¿Qué es el derecho de investigación integral? El derecho de investigación integral es aquel que exige al juez investigar con el mismo rigor y con la misma ansia los elementos que demuestran la responsabilidad del investigado como los elementos que demuestran su inocencia. Claramente, este derecho es un principio. Es un principio que tiene amparo constitucional y convencional. El juez está obligado a la imparcialidad y a investigar lo que afecta y lo que beneficia a el procesado. En la nueva norma, la ley 1952 del 2019, que va a entrar en vigencia el 1 de julio de este año, tomaron ese enunciado que estaba contemplado en el artículo 141 y lo llevaron al artículo 13, diciendo es un principio. Pero ¿será que hacía falta que hicieran eso para que fuera tomado como principio? No, porque el principio de imparcialidad es un principio general de derecho y no se necesita que le pongan el título. Es un principio y se tiene que cumplir, así de sencillo. Por eso es muy importante poder identificar cuáles son los principios. Jamás se va a poder sacrificar un principio por aplicar una regla, pero sí será posible inaplicar una regla apegándose a un principio. Siguiendo esta corriente, el Código Disciplinario colombiano incluso consignó en uno de los apartes
que en la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores. Esto no es necesario que estuviera consignado, pero sin embargo, por si a alguien le quedaba la duda, expresamente lo dice el Código Disciplinario, tanto el que va a salir como el que va a entrar. Expresamente lo dice, que en la aplicación del sistema disciplinario, los principios rectores prevalecen sobre las reglas. En el sistema disciplinario que manejan ustedes es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los principios del derecho sancionatorio entonces? Pues todos los principios generales del derecho y que podemos encontrar de forma expresa contenidos en la Constitución política. Ahora sí, iniciemos con los principios del derecho disciplinario, que van a ser los mismos del derecho sancionatorio, pero están descritos de forma especial para esta área. Como me queda complicado para los estudiantes de cada país examinar la norma que están manejando y para demostrar lo que les expuse al principio, de que los principios no tienen fronteras y trascienden de los estados, voy a hacer una explicación de los principios del derecho disciplinario colombiano. Y ustedes, con un leve estudio, se podrán dar cuenta de que estos principios son exactamente los mismos que están insertos en su sistema disciplinario, tanto en el sistema disciplinario especial para la Policía Nacional del Perú, como el sistema disciplinario general que cubre a todos los servidores públicos. Conforme los vaya explicando, ustedes van a encontrar la relación. Por eso, no hay ningún inconveniente que esta parte de la responsabilidad de los servidores públicos sea explicado por un docente de cualquier país latinoamericano, porque en esencia es exactamente lo mismo. Hay dos opciones ahí, por allá. ¿Alguna pregunta? Ahí soy yo. Vamos a entrar aquí. Doctor, tenga usted Sí. muy buenas noches. Buenas noches. Le agradezco su información. Todo lo que usted dice es muy correcto. Yo quisiera saber, trabajo en el órgano disciplinario, cómo es que esta información que usted vierte se materializa en el órgano disciplinario en el sentido de que cuando hay la configuración de un aspecto que colisiona con la disciplina, es sancionado. Pero como usted señala, hay un código de ética. Entonces, este código de ética, ¿de qué manera se aplica a esta situación? Claro, exactamente el código de ética y el sistema disciplinario está basado en unos principios. De hecho, y es una tesis mía, aparte del análisis de todas las reglas, para llegar a sancionar a una persona, deben confrontar la conducta que realizó con los principios u objetivos del sistema disciplinario, donde incluso si se le llegara a demostrar que incumplió las reglas, si la sanción no se apega a los principios o a los propósitos del derecho disciplinario, es inútil y no debería aplicarse. Conforme vamos avanzando, van ustedes a ir entendiendo un poco más todos estos conceptos. Arrancamos entonces con el primer principio del derecho disciplinario colombiano, que como ya les dije, es general para todos los estados. Y este principio es el principio de potestad disciplinaria. La potestad es quien tiene el poder de aplicar el derecho disciplinario.
Y esta potestad indudablemente está en manos del Estado, porque el Estado, a través de sus diferentes órganos y entidades, es el que ejerce el control y toma las decisiones, ya sea por la Procuraduría, las oficinas de disciplina, el Ministerio Público, algunos despachos jurisdiccionales, las oficinas de disciplina como tal, o las oficinas de control disciplinario. Es el Estado directamente quien ejerce ese control. El segundo principio que se maneja aquí en Colombia es el principio de titularidad de la acción. El principio de titularidad de la acción nos dice que para todos los servidores públicos hay un juez natural y está determinado en la ley. Y únicamente quien tenga competencia para investigar a alguien es quien puede adelantar el trámite. No tiene validez entonces cualquier investigación o cualquier actuación realizada por alguien que no tenga la competencia, que no esté facultado directamente para investigar a ese servidor público. Ese es el principio de titularidad de la acción disciplinaria o de competencia. El tercer principio es el principio de poder preferente. El principio de poder preferente. Aquí en Colombia existen unas 10 instituciones regadas que pueden adelantar procesos disciplinarios en distintas áreas. Pero todas estas entidades están organizadas jerárquicamente. Jerárquicamente es que unas tienen más autoridad que otras, llegando hasta la Procuraduría General de la Nación. El principio de poder preferente dice que el que esté organizado jerárquicamente más arriba tiene la facultad de absorber el conocimiento de un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que usted como superior se da cuenta de que se está adelantando un proceso disciplinario y se lo puede llevar. Esto para garantizar la transparencia y evitar manejos indebidos. Para ejercer el poder preferente no se requiere ningún tipo de motivación. Solo se requiere tener una posición jerárquica superior. Cualquier órgano superior, entonces, puede asumir el conocimiento de cualquier proceso que se esté llevando en un órgano inferior. El cuarto principio, principio de legalidad. Uno de los principios más importantes, más básicos, pero que en ocasiones es desconocido. Este principio sí es común a nivel universal. ¿A qué hace referencia el principio de legalidad? El principio de legalidad hace referencia a que usted no lo pueden investigar por una falta que no esté contemplada como falta dentro del código, dentro de la ley disciplinaria. Para que a usted le digan que cometió una falta, necesariamente debe haber una ley disciplinaria que diga que su conducta constituye falta disciplinaria. Por fuera de eso, no es posible que a usted le hagan una investigación. Además, el principio de legalidad tiene aplicación en las sanciones. ¿Y cómo tiene aplicación en las sanciones? Para cada tipo de falta con determinadas características, la ley asignó una respuesta, una sanción. Y a usted no le pueden aplicar una sanción distinta a la que determine la ley, porque el proceso disciplinario es un trámite legal y como tal se debe ajustar a la ley. Entonces, el principio de legalidad dice que usted no lo pueden investigar por algo que no esté contemplado como falta expresamente y no le pueden aplicar una sanción que no esté contemplada para la correspondiente falta que usted cometió o en la que incurrió. El quinto principio, el más importante. Hoy, precisamente, entregué a la Policía Nacional de Colombia
mi aporte al proyecto de nuevo código disciplinario. Y en la parte que hice más énfasis fue en el principio de ilicitud sustancial. Es la columna vertebral de todo el sistema de responsabilidad. ¿Qué es principio de ilicitud sustancial? Nos dice que el comportamiento que realiza un servidor público es falta únicamente si afecta el deber funcional, pero esa afectación llega a un nivel sustancial. Para entender un poco más, nos toca acudir de pronto al diccionario y ver qué significa la palabra sustancial y su antónimo, insustancial. Así nos vamos a dar cuenta que la palabra sustancial significa importante, relevante, mientras que insustancial es insignificante o irrelevante, lo que quiere decir que no todo comportamiento está revestido de ilicitud y debe ser objeto de una investigación o un reproche. Para que se inicie el trámite disciplinario, esa afectación que se causa debe tener un nivel sustancial, o sea, relevante. No por cualquier bobada se puede estar sancionando a la gente, sino que es necesario que su comportamiento cause una afectación sustancial. Dentro de este principio se da otra opción, diciendo que el comportamiento primero es falta si afecta el deber funcional de un modo sustancial, pero adicionalmente dice que puede afectar el deber de un modo sustancial, pero para ser reprochable debe ser realizado sin justificación alguna, lo que indica que a pesar de que usted afecte el deber funcional, comete la irregularidad, si tiene la forma de justificarlo, no se estructura la falta disciplinaria. El derecho disciplinario es totalmente garantista. Se encarga de que solamente se ha investigado, procesado y sancionado quien verdaderamente le causó una afectación al deber funcional del Estado de forma ociosa, por hacerlo, sin haber tenido una justificación o un motivo que lo llevara. De aquí nacen las causales de exclusión de responsabilidad. ¿Qué son las causales de exclusión de responsabilidad? Son situaciones que una vez analizado exoneran de responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted lo hizo, pero tiene una justificación. Expliquemos algunas de las causales de exclusión de responsabilidad. Usted tenía que llegar a trabajar temprano, a cierta hora. Usted no fue. Con eso cometió una falta disciplinaria. Pero si se revisa lo que pasó, usted tuvo un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito donde resultó lesionado, herido. Pues ¿cómo va a ir a trabajar en esas condiciones? Usted se transportaba por una carretera que es la única existente y hubo un deslizamiento de tierra donde se destruyó la única carretera, la única posibilidad de transportarse. En esa situación es justificable. Usted debía custodiar un lugar y no se podía mover por nada del mundo. Usted abandonó el lugar. Es una falta, evidentemente. Pero cuando se profundiza un poquito más, se dan cuenta de que usted abandonó el lugar porque a su compañero de trabajo le dio un infarto, tuvo un ataque al corazón y la única posibilidad de salvarse es que usted lo auxiliara y lo llevara a un centro médico.
El derecho disciplinario, entonces, da la oportunidad y la posibilidad de explicar los comportamientos antes de juzgarlos, analizando diferentes situaciones que dan la posibilidad de justificar la comisión de una falta. Y cuando se justifique la comisión de una falta, se exonera de responsabilidad. El principio de licitud sustancial es uno de los más importantes, porque exige que exista una afectación, que se cause un perjuicio del servicio público, pero adicional, que ese perjuicio que se causó sea significativo, o sea, sea sustancial, y adicional, que sea injustificado. Si se encuentra que no hubo perjuicio, si se encuentra que hubo afectación, pero es insustancial, o se encuentra que siendo sustancial tiene una justificación, se desestructura este elemento y gracias a este principio se destruye la responsabilidad disciplinaria. Por eso es el principio más importante que existe. Y estos días, cuando estaba redactando ese artículo para el próximo código de policía, puse todo mi empeño en él, en que estuviera escrito de una forma clara que pudiera ser entendido. Como unido al principio de ilicitud sustancial, existe el concepto de deber funcional. Como me han escuchado, se incurre en ilicitud sustancial cuando se afecta el deber funcional. Hay que conocer entonces qué es deber funcional para saber cuándo resulta afectado. El concepto de deber funcional también es muy básico y podemos empezar por las funciones que se le asignan a todo servidor público. No puede haber ningún funcionario o servidor público que no tenga unas funciones asignadas por la ley o el reglamento o la misma constitución política. Todos tienen unas funciones asignadas. No existe un solo cargo que no tenga funciones. Pero sin embargo, esto no es suficiente. Nos toca examinar cuál es la función principal del servidor público. En el inicio de todas las constituciones políticas, hablo en el caso de la colombiana y muchas otras, nos dicen cuál es la función del Estado también, cuál es el fin del Estado, para qué existe el Estado organizado como está en todos los lugares. Y dice que ese Estado está para ofrecerle unas garantías a los ciudadanos, prestar unos servicios como tal. ¿Y cómo hace el Estado para prestar servicios y ofrecer garantías a los ciudadanos? Pues por medio de los servidores públicos. Así las cosas, nos encontramos que el deber funcional de todo servidor público es cumplir con los fines del Estado. Y se afecta ese deber funcional cuando el comportamiento del servidor público atenta contra el cumplimiento de sus fines, contra la prestación de los servicios a cargo del Estado. Su comportamiento afecta el deber funcional cuando impide que esto se haga. Pero, como el derecho disciplinario tiene una función preventiva y no solo correctiva, también es falta disciplinaria no solo afectarlo, sino realizar actuaciones que pongan en peligro la prestación del servicio. Pero esa puesta en peligro no es una definición o una conclusión del juez disciplinario. Hay que demostrar que el comportamiento que usted hizo fue tan riesgoso que no impidió que se prestara el servicio, pero por cuestión de suerte, porque fue tan grave que estuvo a punto de causar una gran perturbación. Relacionado con el deber funcional, también encontramos la ética como tal. En la Constitución Política Colombiana, en el artículo 209, encontramos principios de la función administrativa. Esos principios de la función administrativa dicen que los servidores públicos deben cumplir con sus funciones y
crea y establece, la Constitución de ustedes también lo tiene, un listado de cosas que debía hacer. Por ejemplo, actuar de forma honesta, transparente, eficiente, eficaz, pública. Ahí fija unos patrones de conducta que son obligatorios para todo servidor público. El servidor público que actúe desconociendo o contrariando estos principios que son obligatorios también afecta el deber funcional. Y aquí esto se puede relacionar incluso con la imagen de las instituciones. Se puede cometer una falta disciplinaria por afectar la imagen de la institución. ¿Y cómo se afecta la imagen de una institución? Actuando de tal forma que se desconozcan los principios del servicio, que a la larga va a atentar contra la prestación de los servicios. ¿Qué tal un miembro de la Policía Nacional que se dedique a cometer delitos, a robar y a extorsionar? Un solo miembro de la Policía Nacional comete todo este tipo de delitos y todo el mundo lo sabe. ¿Qué va a pasar cuando los otros miembros de la Policía Nacional vayan a hacer su actividad honesta en el mismo sector donde operaba este delincuente? Pues la comunidad no va a tener confianza en ellos y les va a impedir realizar sus funciones. Y entonces vea cómo un servidor público, desconociendo los principios del servicio, puede afectar la prestación del mismo. Por eso se debe tener en cuenta este principio para estructurar la responsabilidad de los servidores. Examinemos el sexto principio. El sexto principio es el principio del debido proceso. Imagínense, ¿ustedes creen necesario que en un sistema sancionatorio se estipule que se debe aplicar un debido proceso? No, no es necesario que lo pongan. Está de más porque se sabe que siempre se debe aplicar el debido proceso. Sin embargo, la norma lo trae y nos dice que cualquier tipo de actuación que realice el Estado debe respetar el debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? De pronto para algunos amigos que no lo tengan claro, es seguir los parámetros establecidos en las normas y reglamentos para realizar un trámite. Todo tiene un sentido y tiene una forma de ser preestablecida. Y esto se debe respetar rigurosamente. Un proceso disciplinario o un proceso administrativo, un proceso penal o de cualquier índole, no está pensado para que el juzgador lo haga como a él se le dé la gana, sino que tiene unos lineamientos, tiene unos parámetros a los cuales se tiene que apegar. Y eso es debido proceso. Y es el principio del debido proceso. El séptimo principio son 21 principios. El séptimo principio es el reconocimiento a la dignidad humana. Un principio que no debería ni siquiera estar ahí. ¿Por qué? ¿De qué nos habla el principio de dignidad humana? Nos dice que las personas merecen respeto por el mero hecho de ser humanos como tal. Así las cosas, quien se ha investigado, quien se ha procesado, incluso quien se ha sancionado, se le debe tratar con todo el respeto debido a una persona, reconociéndole su dignidad y su condición de persona, donde jamás se va a poder denigrar ni mancillar. Se puede procesar, se puede sancionar, siempre reconociendo la dignidad a la que tiene derecho. Este principio no debería ni siquiera estar, porque implícitamente está incluido.
El octavo principio, principio de presunción de inocencia. No debería ni siquiera incluirse tampoco, pero está. Y así no estuviera, pues se debe aplicar. ¿Qué es el principio de presunción de inocencia? Que a todo investigado se le debe dar el beneficio de la duda. Y esto significa ser tratado como un inocente. Es un derecho constitucional de que las personas sean tratados como inocentes hasta que no sean condenados y esta decisión esté en firme. Por eso se le debe dar todas las garantías, todas las posibilidades de defenderse, como que si el juez tuviera la convicción total de que él fuera inocente. Así tenga todos los elementos que los lleven al conocimiento y a la convicción de su culpabilidad. Pero esa convicción no se puede exteriorizar. En el momento que un juez exteriorice su convencimiento de la responsabilidad del investigado, pues pierde la parcialidad y debe declararse impedido. ¿Por qué? Porque su juzgamiento ya no va a ser transparente. ¿Qué va a investigar y qué va a juzgar cuando en su interior ya definió que el investigado es culpable? Este principio de presunción de inocencia es uno de los más incomprendidos por la comunidad, por la población en general. Cuando salen por los medios de comunicación que capturaron a alguien cometiendo un delito o que están investigando a un político o a un servidor público por haber hecho algo, ya todo el mundo dice que lo sancionen. Para toda la gente, él es responsable. Y pretenden se le anulen todos los derechos, desconociendo este principio tan importante. El noveno principio es la gratuidad, que no debería estar tampoco, pero está. ¿Qué es el principio de gratuidad? Dice que dentro del trámite disciplinario no se le puede generar ningún costo a un investigado. Pues sería el colmo que a usted le cobren por investigarlo, pero eso no va dirigido allá del todo, sino que ciertas actuaciones generan costos. Y sería el colmo que se retuviera un proceso disciplinario por no cubrirse esos costos. Sin embargo, esto es relativo. Y aquí en Colombia, en el 2015, se tuvo que expedir la ley 1755, referente al derecho de petición. Y en la ley 1755 se puso una reglamentación que afecta todos los procesos y actuaciones administrativas. Y hace referencia a la expedición de copias. Porque antes se tenía que usted tenía derecho a acceder al expediente y a obtener copias de la actuación. Tenemos procesos que llegan a las 10.000 páginas, 10.000 folios. Y como usted tenía derecho, entonces usted iba y pedía una copia. La administración se la daba. Usted se iba a almorzar y dejaba el expediente ahí tirado o le tiraba el café encima. A la semana iba y pedía otra copia. 10.000 copias. Se fue al parque y lo dejó abandonado. A la semana, usted iba y pedía otras 10.000 copias. Y así, esto le estaba representando un desgaste o un detrimento a los recursos del Estado. Por eso, esta norma dijo que a toda persona, incluso procesados, se les debe dar acceso a los documentos y a la información, pero en ciertas circunstancias deben cubrir el costo de estas copias. Si usted necesita las copias de todo su expediente, se le dan, pero debe cubrir el costo. Y eso no significa que se le está negando. ¿Por qué? Porque cuando usted realiza una actuación o una diligencia, en ese momento usted tiene derecho a que le den la copia de esa actuación. De tal modo que si usted es juicioso, usted tiene toda la copia del expediente en su casa. Si usted la extravió o algo, pues debe cubrir el costo de ella. Eso para evitar el detrimento patrimonial que puede ocurrir contra las entidades públicas. Principio número 10. Principio de ejecutoriedad o cosa juzgada.
Aquí estamos hablando del principio non bis in idem, que hace referencia a que si la administración se pronunció sobre su caso y se tomó una decisión definitiva, no es válido que se vuelvan a pronunciar, porque usted debe tener seguridad sobre la decisión y sobre las actuaciones del Estado. Y si declararon que usted es inocente o se archivó el proceso, ya no es válido que usted lo vuelvan a someter nuevamente a una investigación de algo que ya se aclaró. Ese es el principio de cosa juzgada. Principio de celeridad en la actuación disciplinaria. El principio de celeridad hace referencia a que existen unos términos y el juez disciplinario se debe apegar a esos términos. No, un proceso no puede durar toda la vida, sino que debe razonablemente ajustarse a unas etapas y a unos periodos. El principio número 12 es el principio de culpabilidad. Este principio de culpabilidad tiene una estrecha relación con el principio de ilicitud y nos dice que no es suficiente con demostrar que usted realizó una conducta, sino que se debe profundizar en los elementos que lo llevó a usted a realizar esa conducta. Dentro de la culpabilidad, aquí en Colombia, tenemos dos modalidades. Una es el dolo y el otro es la culpa. Una conducta es dolosa cuando se demuestra que usted era consciente de la conducta que estaba realizando. Pero más allá de ser consciente de la conducta, era consciente de las consecuencias de la conducta. Y no suficiente con esto, usted voluntariamente realizó esa conducta, pero esto no es suficiente para que se estructure el dolo. Se debe demostrar que usted voluntariamente, consciente de lo que estaba haciendo y de los resultados que podían llegar a ocurrir, usted realizó la conducta con el propósito de conseguir el resultado. Eso es dolo. Y tiene las sanciones más altas. ¿Por qué? Porque debe castigarse el modo de actuar. En el ámbito de la culpa, se tiene en cuenta los descuidos, los incumplimientos. Y para valorar la culpa, se tienen en cuenta las situaciones personales de quien realiza la conducta. Por ejemplo, una persona que lleva 15 años haciendo un oficio, tiene un nivel mayor de responsabilidad y de exigencia que la persona que ingresó hace una semana. Es posible que la persona que ingresó hace una semana se haya confundido o no tenga claro un procedimiento. Mientras que la persona que lleva 15 años haciendo lo mismo y haciéndolo bien, no puede decir que tenía dudas, no puede decir que se equivocó. En el ámbito de la culpa, se nivela o se valora las situaciones particulares de quien lo realiza, teniendo en cuenta que no tuvo la intención y no desplegó la conducta para conseguir un resultado antijurídico, un resultado dañino, pero que siendo consciente de cómo deben hacerse las cosas, se descuidó y causó una afectación. Por supuesto, las consecuencias de una conducta dolosa son muy superiores a las consecuencias de una conducta culposa, donde la máxima consecuencia por una conducta dolosa aquí en Colombia son 20 años de inhabilidad. 20 años de inhabilidad es que la persona no puede tener ningún contacto con el Estado durante 20 años. Mientras que la máxima por una conducta culposa en este momento
es un año de inhabilidad. Con el nuevo sistema que va a entrar en julio, el máximo se va a extender hasta 3 años. Pero sin embargo, no se alcanza a equiparar con la máxima de la conducta dolosa, que son 20. Para determinar la responsabilidad de alguien, entonces es necesario determinar el nivel de culpabilidad. Y entonces saber si actuó con culpa o actuó con dolo. Si una vez analizada la situación no se puede evidenciar ni la culpa ni el dolo, se debe absolver a el servidor investigado. Principio número 13. Principio de favorabilidad. Principio que tampoco debería incluirse. ¿Por qué? Porque está incluido en la Constitución y en todas las normas internacionales. Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en el siglo XVIII hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos en el siglo XX, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas nuestras constituciones y demás normas, se exige que para que usted sea sancionado debe existir la seguridad plena de su responsabilidad. Si existe una duda, aunque sea mínimo, se debe abstener el órgano juzgador de aplicar una sanción. Este principio de favorabilidad va en dos sentidos, que muchos de ustedes lo conocen. El primer sentido es el que les expliqué, el de la plena certeza. El segundo sentido es el de la aplicación normativa. Ustedes saben que el principio de legalidad que les expliqué de cuarto nos dice que a usted solo le pueden aplicar la norma que esté vigente al momento de la realización de la conducta. Usted no le pueden aplicar otra norma. Si la norma ya no está vigente, no se la pueden aplicar. Y si la norma no existía, pues mucho menos. El principio de favorabilidad en el segundo componente contraria este principio de legalidad, diciendo de que si usted realizó una conducta en un momento en el que existía una norma y esa norma tenía unas condiciones y esa norma de pronto dejó de existir y con posterioridad se expidió otra norma que lo beneficia más a usted, se desaparece el principio de legalidad y es posible que a usted le apliquen la norma nueva que no existía al momento de la expedición o de la comisión de la conducta. En el nuevo proyecto de ley disciplinaria para la Policía Nacional, por ejemplo, se va a presentar una situación. Para los auxiliares de policía, ¿quién es un auxiliar de policía? Un auxiliar de policía es un joven que terminó su colegio y presta su servicio militar al servicio de la policía. La ley 1015, que es el código actual, dicen que a él lo pueden inhabilitar hasta por 10 años. Imagínense, alguien se va a prestar su servicio militar y sale imposibilitado para trabajar con el Estado y con muchas entidades por 10 años. Y hay muchos auxiliares de policía sancionados. El nuevo código propone que la sanción máxima para un auxiliar de policía sea de 12 meses, un año. ¿Qué repercusiones va a tener esto? Que todo auxiliar de policía que esté siendo investigado por conductas que cometió en vigencia de la ley actual, se le aplique la próxima norma. Y el principio de favorabilidad es tan grande que incluso se puede aplicar para personas que tienen la sanción en proceso de cumplimiento. Les explico. Si a un auxiliar de policía lo condenaron a 10 años de inhabilidad y lleva 5 años, en el momento que se expida la nueva norma, podrá pedir el principio de favorabilidad y ya va a tener cumplida su sanción. ¿Por qué? Porque la nueva norma únicamente hablará de 12 meses. Bueno, ojalá ninguno de ustedes tenga contacto con la dirección de la Policía Nacional de Colombia, porque
van a decir que estoy revelando información reservada. Ojalá no se dé eso porque eso no es público todavía, apenas es un proyecto que se está trabajando al interior de la institución. Pasemos al principio número 14, el principio de igualdad. Es un principio que ni siquiera requiere de explicación. ¿Qué es el principio de igualdad? Pues el principio de igualdad es que al momento de investigar a una persona no se le pueden ver sus condiciones de sexo, raza, religión o creencia, sino que debe ser tratada al igual que cualquier otra persona. Principio número 15, principio de la función de la sanción disciplinaria. Este principio es bastante importante y yo tengo algunos escritos sobre este tema. Este principio nos dice que la sanción disciplinaria tiene como propósito prevenir que se afecte el servicio público, corregir los comportamientos que afecten el servicio público como tal y garantizar que el servicio público se preste. Lo que indica que a la hora de aplicar una sanción disciplinaria se debe revisar si se cumple con estos tres principios. Y en efecto, o en el momento en el que no se cumpla, se debe abstener el juzgador de aplicar una sanción. Y muchos de ustedes podrán decir, ¿y eso cuándo se puede dar? Pues van a saber de que sí se puede dar. Y se puede dar en muchas situaciones. Acaba de salir mi último libro, salió ayer, sobre non bis in idem. Y habla de una situación muy particular. Cuando el servidor público comete un delito, a él se le inicia un proceso penal y por cometer el delito y cumplimiento de su función, se le inicia un proceso disciplinario. La máxima sanción es disciplinaria, la sanción y la destitución y la inhabilidad. En el proceso penal, por ser un servidor público, él se va a inhabilitar. Hablemos que en el proceso disciplinario está en juego una inhabilidad de hasta 20 años. Pero ¿qué tal si el proceso penal se adelanta y a la persona le inhabilitan de por vida? O le ponen una inhabilidad de 30 años. ¿Será necesario volverlo a inhabilitar en el proceso disciplinario? Pues no, ¿para qué? Si está inhabilitado de por vida, pues ¿para qué se va a inhabilitar 10 años? Si después de que se le acabe la vida a esa persona no tiene posibilidad de seguir siendo servidor público. O les pongo otro ejemplo que trato en mi libro. Una persona ingresó al servicio público. En su primer mes cometió una falta disciplinaria. Se le inició el proceso. El proceso disciplinario en este momento en Colombia, porque con la nueva ley se va a reducir, puede durar hasta 10 años. Con la ley que sigue, puede durar máximo 5 años. Pero hablemos de los 10 años. La decisión sobre esta persona que cometió una falta. Uy, ¿quién me ayuda con ese audio? ¿Quién está controlando? Para que me ayuden. Listo, perfecto. La persona que cometió esa falta en el primer mes por inexperiencia ha estado vinculado a la entidad por más de 9 años. Durante estos 9 años, él aprendió de ese comportamiento y es un servidor ejemplar. Es el funcionario de demostrar, es intachable, nunca se ha vuelto a equivocar. Sus procedimientos son impecables. ¿Será necesario aplicarle una sanción? Veamos los propósitos y las funciones de la sanción. Es evitar que se afecte la administración. Sancionando a esta persona van a evitar
que se afecte la administración, su comportamiento ya la afectó ese tiempo. Va a corregir, o sea, evitar que se siga afectando. ¿Qué van a afectar si esta persona es un funcionario ejemplar y nunca más se volvió a equivocar? No hay nada que corregir, él ya corrigió de cuenta de él. El tercer propósito, garantizar el cumplimiento de la función pública. Ya está garantizado. Esta persona es un empleado modelo, eficiente, lo mejor que puede haber. El aplicar la sanción no va a garantizar nada porque ya se está haciendo. En esos casos, la sanción sobra. ¿Por qué? Porque no cumple con ninguna de las funciones. Eso no se hace aquí en Colombia ni en ninguna parte. Pero donde se aplicara y se le diera la importancia a los principios, debería tenerse en cuenta. A disposición de Fortaleza, yo creé un documento donde está todo esto escrito y explicado, donde se puede releer y analizar. Yo no utilizo las presentaciones PPT por una sencilla razón, no porque no las pueda hacer. Yo soy docente universitario. En este momento, cuando se puede dar una clase de forma presencial, yo soy de los que prefiero en el tablero utilizar marcadores y explicar directamente. ¿Por qué? Porque si yo les pongo aquí una presentación de muchos colores y de muchos muñequitos, ustedes se van a distraer. Y yo prefiero dar la explicación personalmente y que ustedes centren la atención en lo que estoy diciendo, a que se pongan a reparar y a tomar fotografías a una presentación. Cuando es obligatorio hacer presentaciones y no se puede hacer la explicación solo, incluso las mías son en blanco con letras negras, para evitar que se desconcentre. Por esa razón, entonces, no tengo una presentación para mostrarles, pero a disposición de Fortaleza puse un material escrito con todo lo que les estoy diciendo, donde pueden repasar con más profundidad todos estos temas. Y me imagino que Fortaleza les puede poner a disposición esto, porque esa era la idea. Principio número 16. Principio del derecho a la defensa. Imagínense ustedes cuando hablábamos de derechos o principios implícitos y explícitos. ¿Será que es necesario que una norma diga que un investigado tiene derecho a que se defienda? Pues no. Así no lo diga, pues tiene derecho a defenderse. Sin embargo, los sistemas sancionatorios así lo contemplan. Una persona que está siendo investigada dentro de un proceso disciplinario, se le deben ofrecer todas las garantías de defensa. Y dentro de las garantías de defensa está la publicidad, el derecho a contradecir o contradicción y la oponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que le tienen que comunicar todas las actuaciones, la publicidad, le tienen que dar a conocer todo lo que exista en su contra. Y la oponibilidad debe dársele la oportunidad de demostrar que lo que hay en contra de él no es cierto o se puede ver de una forma distinta. Todos estos derechos a la defensa son implícitos del disciplinado. El principio número 17, el principio de proporcionalidad. ¿Qué es el principio de proporcionalidad? El principio de proporcionalidad dice que se debe examinar y medir su conducta, la culpabilidad, la afectación, y proporcional a eso se le debe aplicar una sanción. No es sancionar por sancionar, sino que es necesario
que la administración se asegure que la sanción que le están aplicando es proporcional a la conducta y a la afectación que usted causó. Porque o si no, la sanción se convertiría o se transformaría en un acto de represión y de castigo injusto, que desbordaría las facultades y los propósitos del derecho disciplinario. El principio 18, principio de motivación. ¿Qué es el principio de motivación? Está unido al principio de proporcionalidad. Se dice que para que se llegue a la conclusión de que usted lo van a sancionar, se debe justificar procesalmente el por qué. No es decir, a usted lo voy a sancionar porque sí, sino que se demostró que usted realizó una conducta. Con esa conducta afectó el deber funcional y lo hizo a título de dolo o culpa. Y la ley dice, tal norma, que si se dan todos esos elementos, a usted se le debe aplicar tal sanción. Y como se dan los elementos y están suficientemente demostrados con estas pruebas, consecuentemente usted se le va a aplicar esta sanción. Ese es el principio de motivación, que la decisión debe tener un soporte, un porqué. El principio número 19. El principio número 19 dice o hace referencia al principio de interpretación de la ley disciplinaria. Y se dice que cuando usted vaya a analizar todo el contenido de la norma y la vaya a aplicar, debe prevalecer la justicia y la efectividad del derecho sustantivo, como la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a todas las personas. O sea, que se adelanta un proceso disciplinario para aplicar justicia, pero más que eso, para establecer la verdad. Pero es una verdad material, una verdad real. Y antes de pensar en aplicar un castigo, se debe pensar y revisar si se están cumpliendo con todos los derechos y garantías de las personas que intervienen en el proceso. Cuando usted analiza y vea que el sistema disciplinario colombiano tiene varias normas dirigidas al mismo objetivo, y es que se piense antes de aplicar una sanción, que se vea si es necesario, si es proporcional, si es justo. Eso es el principio de interpretación de la ley. Y el próximo principio, ya se los dije, que es el principio de integración normativa y principios rectores, que dice que en la aplicación de las normas a un procesado debe prevalecer los principios frente a las reglas. Y unidos a los principios está la Constitución y la normatividad internacional y todo lo referente a derechos humanos. Otros principios que están en la norma, uno que les expliqué ahora, que antes estaba en el artículo 141 y no estaba contemplado como principio, y con la próxima norma va a ser incorporado al bloque de principios, pero sin embargo, eso no cambia nada, y es el principio de investigación integral, que va unido al principio de imparcialidad, que le exige al juez, al momento de examinar los elementos, tener la misma rigurosidad con lo que afecta y con lo que beneficia. Con esto y teniendo en cuenta el horario, terminaría entonces con los principios generales del derecho disciplinario
y el derecho sancionatorio, que tiene unos elementos comunes para todos los sistemas derivados del sistema napoleónico, los sistemas latinos, con influencia hispana, que en eso nos unimos todos los países de Latinoamérica. No sé si alguien desea intervenir, tiene alguna pregunta o alguna inquietud. Ahora abrimos el espacio para intervenciones. Bueno, en este momento. Doctor, muy buenas noches. Aló, doctor. Buenas noches, lo escucho. Aló, muy buenas noches, saludos desde Perú. Doctor, una consultita remitiéndome a la primera parte de su clase sobre sobre la diferencia entre derecho sancionador y derecho disciplinario. No entendí bien una parte donde si el derecho sancionador y el derecho disciplinario están al mismo nivel. No. O es que el derecho disciplinario es parte del derecho sancionador? Se lo explico de una forma más sencilla. La Constitución, como todos sabemos, es la norma superior. Aquí en este caso la Constitución es la abuela. El derecho sancionatorio es el padre y el derecho disciplinario es uno de los hijos. O sea, el derecho sancionatorio entonces sale de la Constitución y el derecho disciplinario es una de las ramas del derecho sancionatorio. Entonces, con ese ejemplo de que la Constitución es la abuela, el sancionatorio es el padre y el disciplinario es el hijo, creo que podemos entender mejor el concepto. Perfecto, doctor. Una segunda preguntita. Doctor, en el caso peruano, es cierto, o sea, basándonos a lo que usted mencionó, que el derecho disciplinario tiene, digamos, principios, valga la redundancia, principios similares entre Colombia y Perú, no solamente entre Colombia y Perú, sino que entre muchos Sí, países latinoamericanos. El exactamente. detalle es el siguiente, que nosotros, en base a la Policía Nacional, tenemos una ley de régimen disciplinario, o sea, una Sí. ley que regula el régimen disciplinario. Esa ley consciente 17 principios que, como usted mencionó, son similares, palabras más, palabras menos a las que usted mencionó, pero eh, eh, en este caso, debemos más que todo un comentario a esto, a esta similitud, basándonos en esta similitud, debemos considerar que esta ley de régimen disciplinario considera algunos principios. Por ejemplo, le menciono dos que un poco digamos, no coinciden con los principios universales del derecho disciplinario que usted mencionó. Por Veámoslo a ver. ejemplo, lo que es el principio de reserva. En el Perú se considera el principio de reserva que todo procedimiento disciplinario en la policía debe ser de carácter reservado. Otro principio, digamos, el principio de la doble instancia. En Perú, según el régimen disciplinario del Perú, de la policía, considera que debe haber una doble instancia en la administración de justicia administrativa. Entonces, esas ligeras, digamos, ligeras diferencias, pero como usted mencionó, sí hay principios que son universales a ambas legislaciones. Gracias. Eso. Ahí, muy bueno su aporte, muchas gracias. Pues el principio de reserva, para mí no es un principio. No es un principio, sino que pues le dan esa definición y debe respetarse allá. Respecto a la doble instancia, eso es un principio implícito, que aunque no esté, se tiene que aplicar, porque las personas, por principio universal, se le debe dar la posibilidad de que la decisión sea revisada. Aquí en Colombia se aplica, pero no está contemplado
en esta parte de principios, pero se entiende, porque pues está en la Constitución política y es obligatorio, sino que no se los comenté o expliqué porque no está consagrado directamente, pero eso no significa que se desconozca, es obligatorio, el principio de doble instancia, y como les dije, eso está consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces no puede ser desconocido por ningún Estado. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud o alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, de acuerdo a lo que usted explicó en el principio implícito y explícito, el principio de licitud sustancial vendría a ser un principio implícito, en vista que acá en nuestra ley de la policía no se encuentra regulada. Sí. No se encuentra así, pero sí en varios de los apartes del sistema disciplinario hablan de la afectación o del daño como tal. Entonces, se tiene en cuenta para que existe una falta disciplinaria en el régimen policial de ustedes, se evalúan ciertos elementos donde se considera la afectación. Y esa consideración de la afectación o perjuicio causado es equivalente a ilicitud sustancial. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de la suboficial, la de TikTok, donde la Policía Nacional del Perú estaba alegando la afectación a la imagen de la institución. Y con base en eso, se adelantó el proceso disciplinario. Siempre el punto de partida de toda investigación disciplinaria va a ser una afectación. Y eso es ilicitud. Como les explicaba en un principio, pueden que se utilicen distintos términos, pero la esencia es exactamente la misma. No hay un solo sistema sancionatorio que no parta desde una afectación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? Doctor, otra pregunta. Doctor, el principio de licitud sustancial solamente se aplicaría a las infracciones graves y muy graves, en vista que las sanciones leves, por ejemplo, una sanción vendría a ser omitir el saludo o llegar tarde a una formación. Como sabe, la ilicitud sustancial tiene que ver una afectación al deber funcional. Pero si vemos estas infracciones, no ha habido una perturbación al deber funcional. Para mí, es una de mis teorías y posiblemente va a quedar consignado en el nuevo código de la policía, es que la afectación al deber funcional tiene varios niveles, siendo el nivel más leve el desconocimiento de los principios. El no saludar a un superior o omitir la cortesía militar o policial puede en ciertas ocasiones coincidir con los principios del servicio o de la función, y que en cierto momento donde eso se generalice puede tener unas consecuencias mayores como la insubordinación, el desacato, que en últimas van a afectar el servicio. Entonces, sí se afecta, se puede afectar el deber funcional por cosas simples como esas, pero en un nivel más bajo que debe ser tenido en cuenta para dosificar la respuesta como tal. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una consulta. El principio de presunción de licitud,
No, hay un principio acá en nuestra ley 30.714, que es de Sí, régimen disciplinario, dice sí. presunción de licitud. Tiene que Ya. ver también o guarda relación con el principio de ilicitud sustancial, No. porque acá la letra dice, la presunción de licitud dice, las entidades deben presumir que los administrados Ujú. Sí, han actuado apegado a sus deberes sí. mientras no cuenten con evidencia contraria, doctor. Ese está más relacionado con la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir? Que hacia usted lo estén investigando, deben presumir que usted hizo las cosas bien y como tal lo deben tratar. Desde el inicio de la investigación no le pueden decir usted es culpable, usted es malo, usted hizo daño. No. Las actuaciones están bien hechas, el comportamiento del servidor público es adecuado hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es la presunción de licitud. O sea, se presume que lo que usted hizo está bien. La única forma para que le digan que está mal es que se lo demuestren dentro de un proceso. Del resto Entonces, se presume que usted actuó bien. Entonces va a entonces unir, ¿sí? iría más o menos ligado al principio de presunción de Presunción de inocencia, inocencia. ¿no? Sí, Que señor. sería un principio también implícito, ¿no? Sí. Doctor. Gracias, doctor. Con todo gusto. Gracias a usted. Doctor, una pregunta. Claro que sí. Eh, Justamente preguntando nuevamente sobre el principio de ilicitud sustancial que según mencionó, estaba establecido en el régimen disciplinario de la policía colombiana, pero en el caso Sí. del Perú no está establecido como un principio. Debemos entonces pensar que, como usted lo mencionó, es un principio implícito. No Gracias. porque ustedes hablan de la afectación. O sea, no recuerdo el artículo como tal, pero sí hablan del daño y la afectación al servicio para poder iniciar un proceso disciplinario. O sea, la norma de ustedes sí habla de la afectación, sino que Doctor, no recuerdo. Sí, y Sí, yo tengo la opinión de que si es que la administración tiene como principio tener la eficiencia y la eficacia, y esto se demuestra que no ha sido perjudicado, entonces debemos entender que no ha habido este daño, y si no hay este daño, exactamente. no tiene por qué ser sancionado. Sí, Simplemente, de repente ha habido un mal accionar, pero ujú, este mal accionar puede ser corregido, mas sí, no debe ser sancionado. Y si es que se diera este perjuicio y se demuestra esta situación, sí, en ese caso. ujú, Entonces, sí aplicaríamos de esta manera lo que dice este principio. Y también sería de alguna manera vinculante a lo que señalan los colegas abogados, en el sentido que dice que la persona actuó en un cumplimiento de un deber, sí, en el sentido de que actuó bien. exactamente. Lastimosamente no lo hizo en la forma debida, de repente por muchas cosas. Para empezar, el conocimiento. Seguimos de la capacitación y seguimos de la experiencia. Si no es lo mismo en el cual yo le puedo establecer responsabilidad a una persona que tiene 10 años de experiencia, a una persona que recién egresa y se le puede dar una función. Puede ser una función operativa o puede ser una función administrativa. Entonces sí aplicaría lo que dice el colega en este principio que puede tener relación con lo que es la ilicitud sustancial, en el sentido de que nosotros debemos determinar si es que tuvo una intención o no, y si es que hubo más allá, yo pienso lo que es la justificación, porque la persona no va a actuar o no lo va a realizar porque tiene la intención de cometer un error, no lo va a hacer, y lo que esa persona lo que quiere hacer es hacer las cosas correctas. De repente no tuvo el conocimiento, no tuvo la capacitación o no tuvo la experiencia. Y esto la administración lo tiene que determinar al momento que realiza una investigación administrativa disciplinaria. Por algo, por algo, justamente esta causal de sujeción a lo que va a realizar, lo tiene que determinar cómo es que a esta persona se le otorgó este cargo. O sea, no se trata simplemente a la persona de decir, cometiste un error.
sino se trata de decirle, oye, yo te dije, haz esto, te capacité, te demostré, yo vi que tuviste esta experiencia y no lo hiciste, entonces me defraudaste. Entonces, en ese sentido, yo te puedo aplicar un correctivo que perjudica a la sociedad, pero más allá me parece un exceso. No sé, es mi opinión. No, exactamente, lo bueno del derecho disciplinario lastimosamente es mal aplicado e interpretado, es que da muchas garantías, de tal forma de que se revise exhaustivamente el comportamiento, el porqué del comportamiento y las consecuencias de ese comportamiento. Y únicamente cuando todo esto se revise, se pueda tomar una decisión en justicia y que la aplicación de una sanción corresponda a unos propósitos, que no sea ocioso. El derecho disciplinario está dirigido hacia eso, de que exista plena seguridad de qué se hizo, el por qué se hizo y cómo se hizo, bajo qué circunstancias, y que la eventual aplicación de una sanción corresponde a unos propósitos. Y de ahí la importancia de la formación, tanto de los servidores públicos que están expuestos al derecho disciplinario como a los operadores, que son los administradores y quienes toman las decisiones. Doctor, mi pregunta iba al caso en que la ilicitud sustancial, como entendemos que está dentro de los principios implícitos en Perú, explícitos en Colombia, debemos considerar que si la ilicitud sustancial formaría parte de la doctrina de derecho disciplinario policial, Sí. porque no está normado en el Perú. Entonces, si se tendría que argumentar, o sea, el abogado que patrocina, digamos, un efectivo policial en Perú, tendría que argumentar debajo de la ley de manera doctrinaria, ¿cierto? Sí, Ya, gracias, eso pero no será. venga, un momentico, yo busco en la ley de ustedes y les digo en dónde está el concepto de ilícito sustancial. Yo aquí la tengo. Esperemos que ahora, y les digo porque yo sé que ustedes la tienen incorporada. Bueno, unos segundos, que abra el documento. No se quedó pegado. Bueno, no me quiere abrir el PDF. Venga, busquémoslo en internet. ¿Cuál es que es el número de la ley? ¿Quién me recuerda el número de la ley? 3714, 30.714. 3714. Policía Nacional de Perú. Aquí está. Sí, que el PDF no quiso abrir. Pero. Listo, aquí lo tengo. Principio de distancia, inmediatez, proporcionalidad, reserva, provisión de doble investigación, principio de tipicidad, imparcialidad, principio de celeridad, causalidad, presunción de licitud, culpabilidad y retroactividad, igualdad, disciplina policial.
El principio de ilicitud sustancial lo podemos encontrar también en el artículo 5, cuando habla de bienes jurídicos. Lo que pasa es que hay que darle una interpretación. En el artículo 5 dice: la presente ley se fundamenta en la necesidad de privilegiar y salvaguardar los bienes jurídicos constituidos por la ética policial, la disciplina policial, el servicio policial y la imagen institucional como bienes jurídicos imprescindibles para el cumplimiento adecuado de la función policial y el desarrollo institucional. En otras palabras, se dice que es falta disciplinaria todo lo que vaya en contra de o afecte estos bienes jurídicos. Entonces, para que se dé la falta, es necesario que el comportamiento del policial vaya en contra de la ética policial, de la disciplina, del servicio o de la imagen institucional. Estos 4 elementos pueden definir el objeto de protección del sistema disciplinario y, viéndolo al contrario, lo que es afectación al deber funcional o ilicitud sustancial, como lo conocemos aquí en Colombia. Doctor, si me permite, por favor. Sí. Doctor, entonces, los órganos disciplinarios deberían de tomar en cuenta este principio de ilicitud sustancial en vista de que Sí. algunas conductas que un efectivo policial en su vida privada, digamos, realiza, incluida, se podría decir, en los procesos administrativos disciplinarios. Por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no? Digamos, mi vecina me ha causado daños en mi propiedad. Y yo de repente, al conversar con mi vecino, mi vecina lo ha tomado mal y lo que hace por perjudicar, al saber que yo soy un servidor público efectivo policial, va a inspectoría y me denuncia, ¿no? Entonces, ¿qué hace el órgano disciplinario? Va a iniciar de repente una investigación, ¿no? Pero no se está tomando en cuenta de repente este principio de ilicitud sustancial en vista de que esa conducta pues no ha afectado el deber funcional, ¿no? Claro. Sino se ha dado en la vida privada de uno, ¿no? Es por citar un ejemplo nomás, doctor, gracias. No, y está muy bueno el ejemplo. Yo aquí he sido uno de los defensores de la tesis, y así se aplica en muchos lados, de la vida personal de los servidores públicos y, en caso concreto, de los miembros de la Policía Nacional, examinar el hecho como tal. ¿Por qué? Porque si usted está en su casa y tiene un problema con los vecinos, y el problema son por situaciones locales y se le da un manejo de vecino como tal, no tiene por qué tener implicaciones en la institución. Distinto es que usted vaya a imponer su situación como policía para sacarle provecho y someter a los demás. Ahí, en ese momento en el que usted pone de presente que conmigo no se pueden meter porque yo soy policía, ahí en ese momento, así no esté en el servicio, está afectando la imagen institucional. Entonces, lo que hay que valorar, porque los policías en especial pueden cometer faltas disciplinarias y afectar el deber funcional sin estar en servicio y sin estar uniformados, pero por situaciones como esa. Entonces, hay que evaluar, y en eso fallan las entidades disciplinarias, en qué tanto utilizó su función como policía en la actuación. Entonces, es posible que usted esté actuando como ciudadano, y si usted está actuando como ciudadano, no tiene por qué tener repercusiones al interior del servicio. Pero si usted involucró su cargo como policía, sí debe tener repercusiones. Entonces, el punto está en si usted se valió del cargo o no se valió del cargo. Y aquí en Colombia, afortunadamente, eso sí es tenido en cuenta. Gracias, doctor, muy amable, doctor. Está Sí, claro. y para complementar un poquito más, entonces, cuando en el Perú las oficinas de disciplina de la policía están investigando una falta disciplinaria, se deben centrar en torno a la ilicitud en establecer: lo que usted hizo está en contra de la ética policial, sí, ¿de qué parte?
¿Atenta contra la disciplina policial? Sí, ¿en qué parte? ¿Afectó el servicio de la policía? Sí, ¿y en qué forma? ¿O afectó la imagen institucional? No es posible que estructuren un proceso o una sanción si no le demuestran a usted que incurrió o afectó alguno de estos 4 bienes jurídicos protegidos por el derecho disciplinario policial. Esa es la base. Y todo proceso disciplinario de la Policía Nacional debe tener como fundamento y debe tener plenamente probado la afectación a alguno de estos bienes jurídicos. Y esa afectación se estructura en ilicitud sustancial. Doctor, lo que usted también hacía mención respecto a este principio, que yo creo que es uno de los principios más importantes Uy, sí, del el derecho fundamento. disciplinario, allí concuerdo con usted porque usted manifestaba inclusive tiene que ver con el cumplimiento de las funciones que el Estado le confiere pues al efectivo policial, ¿no? Por ejemplo, digamos, vigilar y, y proteger las fronteras, digamos, vigilar las fronteras, que es una de las funciones de la policía, ¿no? Entonces, debería ir ligado, como usted dice, la ilicitud sustancial a las funciones que cumple el efectivo policial, ¿no? Más no de repente tanto en la vida privada que esté inmiscuido, ¿no, doctor? Claro que sí, o sea, el derecho disciplinario tiene un propósito y es vigilar la función pública. Para vigilar otras cosas existen otras ramas del derecho. Exacto, doctor. De ahí la importancia del tema de los principios, o sea, el tema de los principios, que siempre los principios en toda ley nos va a decir para qué existe la norma. Incluso cuando ustedes inician a leer la ley 30.714, el primer título que van a encontrar es principios rectores. Aquí mismo lo dice. Y el artículo primero empieza explicándonos que los principios rectores son de aplicación obligatoria. Y el artículo quinto, donde nos habla de los bienes jurídicos, está por fuera de los principios rectores, pero es un principio implícito que se debe aplicar necesariamente. Porque viéndolo aquí, está por fuera. Pero por ser un principio implícito, se debe aplicar. O sea, es imposible que se inicie, como les digo, o se llegue a la conclusión de responsabilidad en un proceso disciplinario sin que usted le hayan demostrado que afectó uno de esos bienes jurídicos. ¿Por qué? Porque el propósito del derecho disciplinario es proteger esos bienes jurídicos. No se inventaron el derecho disciplinario para nada distinto que la protección de esos bienes. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, sí la escucho. ¿Cómo está, doctor? Excelente. Doctor, estaba escuchando atentamente su exposición y respecto a este principio de ilicitud sustancial, que han redundado incluso en algunas preguntas, en fin, ¿qué tipo de interpretación se estaría utilizando para que, bueno, llegase a la conclusión de que está implícitamente en este artículo quinto de la ley 30.714? Y actualmente nosotros en el régimen disciplinario tenemos pues una serie de principios en los cuales no lo encontramos, ¿no? Debería ser algo parecido en algunos de los principios, pero no está. Eso sería la primera pregunta. La siguiente pregunta, doctor, es el principio de preclusión también se podría aplicar en el derecho disciplinario. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Claro. Primero, lo que les he dicho, que el principio de afectación o ilicitud sí está. ¿Y cómo sabemos que es un principio rector? Por lo que les dije, es imposible que se adelante un proceso disciplinario sin enfocarse en la afectación de un bien jurídico. O sea, se cae completamente el proceso. Imagínense que se les adelante un proceso y no justifique el juez disciplinario la afectación de uno de estos bienes.
pues se queda sin soporte todo el trámite. Si no se demuestra y no se investiga la afectación de alguno de esos 4 bienes jurídicos, no hay proceso. Eso quiere decir, esto es un principio, así ellos no lo reconozcan como tal. Pero en la aplicación, pues lo reconocen, por lo que les digo. Es impensable una decisión en la que no se haya establecido una violación a uno de estos bienes jurídicos. Respecto al principio de preclusión, estaríamos igualándolo aquí en el sistema colombiano al principio de celeridad o a la prescripción, diciendo de que las autoridades tienen un tiempo para tomar las decisiones y si no realizan las actividades dentro del tiempo que les da la norma, se castigan precluyendo, impidiendo que con posterioridad se tome una decisión. Es un castigo para la administración por no cumplir los términos que establece la ley. Listo, entonces ya cumplimos con la jornada, incluso nos pasamos un poco, no me resta más que agradecerles por este espacio, me gusta mucho compartir, aunque sea de forma virtual, con ustedes estos conceptos de derecho disciplinario. Ojalá cuando pase todo esto tengamos la oportunidad de hacer algunas actividades presenciales y con mucho más tiempo. Estoy a disposición de ustedes, me pueden contactar como han hecho muchos por mis redes sociales, por Facebook, por mi nombre completo, Andrés Flores Heredia, me encuentran, ahí puedo estar resolviendo inquietudes y preguntas. Entonces, sin más, muchas gracias y feliz noche. Quedan entonces para que reporten la asistencia.